Telma, cuéntame cómo llevas la cuarentena, cómo lleva el confinamiento desde tu punto de vista artístico. Ahora mismo no es el momento más fácil para las actrices, ni para los actores, ni para cualquier persona del espectáculo. Y está aprovechando para, tú eres escritora también, eres creadora, para crear algún nuevo proyecto. Y bueno, como te decía, en Argentina hoy es un día muy especial porque es el 3J, entonces, digo, más allá del trabajo en relación a lo artístico, hoy es un día que lleva mucha energía desde la intención de visibilizar lo que pasa, ¿no? El 3J en Argentina celebra los 5 años del primer Ni Una Menos. La consigna Ni Una Menos marcó un antes y un después un poco en el feminismo en la Argentina, así que por eso es un día de mucho trabajo. Y después sí, la verdad es que es un momento muy delicado para nuestra área y vamos a hacer probablemente, por lo menos en mi pata artística, como actriz, falta mucho para que se pueda volver a abrir, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? La capital y el AMBA son los sectores más complicados de la Argentina. La verdad es que después, en relación a cómo está el resto del país, está en una situación mucho más favorable que lo que está pasando particularmente acá en la capital, y sí, es difícil, tuve muchas etapas en la cuarentena. Se vuelve complejo porque todo lo vincular es a través de la tecnología y surgen problemas, y uno depende un poco, ¿no? Una depende un poco como del funcionamiento de eso para poder llevar adelante ya sea una entrevista, una clase, una reunión. Se tratan temas a través de este formato y la verdad que es todo un aprendizaje y, y se extraña mucho poder mirar a la gente a los ojos. Y sí, y yo quería preguntarte también concretamente cómo fue la cuarentena a nivel anímico, porque bueno, viviendo, no sé si vives sola, Sí, bueno, digo viviendo sí. sola es como que te vienen todos los demonios muchas veces, y es más una etapa de confinamiento. Y bueno, pasando por todas las cosas que has pasado tú, ya no desde el 2018, sino por lo que pasó antes, por todos los movimientos, hay momentos en los que se te hace más duro al estar sola y en los que sientes que tienes que remar más. Sí, yo creo que la cuarentena sobre todo nos vino a enseñar, más allá de que por supuesto en lo personal cada una hará su recorrido. eh, a mí lo que más me preocupa de lo que está pasando es cómo vino a marcar la diferencia enorme que tenemos en la desigualdad enorme que azota a todo el mundo, Argentina particularmente y al AMBA particularmente en relación a los barrios donde no hay acceso a agua potable, no hay acceso a salud. Entonces dentro de todo, por supuesto que el confinamiento para todos es difícil, y en soledad es difícil, pero no quiero llamarlos privilegios porque la verdad es que tener un techo y comida es un derecho, ¿no? No es un privilegio. Muchas veces confundimos y esos son derechos por los que se ha luchado mucho, pero que no todo el mundo tiene acceso. Entonces yo puedo dar esas batallas contra, como todo el mundo, contra la propia historia, y que obvio tenemos más lugar para reflexionar. Yo venía de un año y medio de no parar, de trabajar, de dar charlas, de sacar el libro, era un momento de mucho movimiento, y sí me permitió primero frenar, y para las que somos hiperactivas, ese freno en primera instancia sí te puede encontrar con cosas que decís, uy, mira esto, no lo estaba mirando, pero más allá de eso, igual estoy contenida, digo, igual tengo a mis amistades, estoy tranquila, no es que estoy en una situación delicada. Lo que más allá de los sube y baja que puede tener cualquier persona, lo que sí me duele mucho es realmente cómo esto vino a mostrarnos el nivel de desigualdad en el que vivimos, y cómo muchas personas están en una situación de una profunda vulnerabilidad debido a eso, ¿no? Porque, digo, te bombardean la cabeza con lavémonos las manos muchas veces por día, cada 2 horas lavate las manos, y hay gente que no tiene agua potable, eso es muy doloroso. Y sí, y Telma, bueno, tú eres una de las grandes referentes del feminismo en el país. ¿Cómo sientes la responsabilidad, por así decir, que tiene ante esto? Porque me imagino que tú todos los días recibirás emails, llamadas, mensajes de muchas personas que te contarán experiencias muy duras, que te pedirán ayuda, y eso para ti también a la vez tiene que ser saturador. Más que Sí, saturador, causarte impotencia por no saber cómo manejarlo.
Sí me da impotencia y la verdad es que con el tiempo he conseguido muchas herramientas, por eso la verdad es que hoy por hoy tengo afortunadamente, no la infraestructura porque no soy el Estado, porque no soy la justicia, pero sí tengo muchos contactos y aprendí mucho en mi propio recorrido, entonces más allá de mi denuncia en particular, aprendí mucho del recorrido que se necesita hacer en cualquier tipo de denuncia de violencia de género. Entonces, afortunadamente, más allá de que no deja de causar impotencia, sí, hoy por hoy tengo muchas más herramientas con las que puedo ayudar y facilitar acceso a esas personas que por ahí ven en mí la posibilidad de un nexo entre la dificultad que tienen y el acceso a justicia o algún tipo de parte del Estado que le debe dar una respuesta. Y me pasó en particular que más allá de que el confinamiento sí me distancia de mi profesión y hace que sea difícil pensar en formas de actuar, más allá de que los artistas también, los actores, las actrices se están reinventando y buscando maneras, a mí en particular me agarró en un momento en el que me permitió enfocarme mucho en mi militancia, estudiar mucho sobre la temática. De hecho, estoy por empezar abogacía, o sea, me abrió como toda esa posibilidad que por ahí tiene más que ver con el mundo del activismo y la verdad es que es un buen momento en el que me doy cuenta que tengo mucha necesidad de ponerle energía a eso porque sí, es una gran responsabilidad y más allá de que podría elegir decir, bueno, no, yo hice esto y ese es mi límite, la verdad es que es un tema que me mueve hasta lo más profundo y sí, digo, obvio hay días que me angustio porque escucho historias que son no solamente lo que viven, sino lo que vive después la persona cuando se mete en el sistema. La falta de justicia, la falta de accionar por parte del Estado, la falta de accionar por parte de la policía. Entonces, eso es lo que va generando angustias e impotencias y por eso frente a eso lo que más necesito hacer es saber estudiar y tener cada vez más herramientas. Así que estoy muy abocada, ya que no puedo actuar, estoy muy abocada como a a todo ese lado. Me llama la atención eso, que me digas que quieres estudiar abogacía. ¿Tú te ves en un futuro representando los derechos de la mujer como abogada, ejerciendo? No sé si es que vaya a tener un estudio jurídico. Lo que me pasa sí es que ya hoy por hoy aprendí, tuve que entender mucho de cómo funciona la justicia y es una herramienta necesaria. Y a mí me pasa que en general las cosas no las estudio tanto por su título, sino por la necesidad de comprender, ¿no? Este sí es un tema en el que justo, digo, no es lo mismo tener que no tener el título de abogada, pero sobre todo lo que necesito es la información dura. Y al ser, digo, la filosofía, la sociología son como temas que por ahí uno puede estudiar, no por desmerecer esas carreras, pero puede estudiar sin la necesidad de que te lo estructuren. El derecho particularmente uno necesita la estructura que te da una universidad donde te dicen primero estudia esto, después estudia esto. Por ahí en filosofía uno obvio tiene que ir por ahí más atrás y primero lee, no sé, a Platón para después leer a Nietzsche, pero en derecho necesitas sí o sí esa estructura, así que tiene sobre todo que ver con eso, ¿no? Pero no sé si es que voy a ejercer esa profesión, sino que es una herramienta que desde mi militancia me doy cuenta que necesito. Y sí, yo me imagino que también ha venido a raíz de cómo se ha ido desenvolviendo tu caso con Juan D'Arcés por la situación en la que se encuentra él. Él está, mientras permanezca en Brasil, él no puede ser juzgado por la ley de extradición de Brasil, que no le permite ir a Nicaragua. Entonces, me imagino que eso debe haber causarte a ti una impotencia atroz, y tanto por la defensa de Burlando como por la actitud actual. Sí, en relación, a mí la verdad es que de todas maneras lo que más me ha movilizado ya no es mi causa personal, porque en mi causa personal tengo a abogadas y tengo la verdad que la posibilidad de contención y hemos logrado algo que es enorme, que es la acusación formal por parte de la Fiscalía Nicaragüense con la carátula de violación agravada y con un pedido de captura internacional de la Interpol con alerta roja, o sea, logramos algo muy fuerte, que eso tiene que ver con la cantidad de prueba que presentamos y lo contundente que es la denuncia. Después, el derecho, a diferencia de lo que muchos creemos, no es para nada una ciencia exacta, ¿no? Uno por ahí cuando no tiene contacto con ese universo cree que, por ejemplo, es una ciencia mucho más exacta que, no sé, o que dista mucho, por ejemplo, de la actuación. Y hay algo muy fuerte en relación al derecho que tiene que ver con la interpretación. Por eso lo vinculo con la actuación,
porque hay algo de cómo uno elige, el derecho son diferentes maneras de interpretar, y por eso a mí me parece importante que haya cada vez más abogadas, abogados que tengan perspectiva de género, porque eso es lo que falta en las leyes, para tener cuidado en relación a la protección de los derechos humanos, porque bueno, lo que hace que no se lo pueda extraditar a Juan D'Artés es que no hay convenio de extradición, Brasil no extradita a sus ciudadanos. Eso en este contexto es una injusticia, en otros contextos es una protección para los ciudadanos brasileros, porque si te pudieran extraditar todo el tiempo de cualquier manera sería peligroso también. En este caso es injusto y juega en contra, y él, sabiéndolo, se refugió ahí. Pero bueno, no tiene, la verdad que lo que me pasa a mí en particular no tiene tanto que ver con mi caso, porque de hecho yo creo que si suponte que pudiéramos avanzar, que algún día salga de ese país y lo puedan, va a continuar vigente la alerta roja con del pedido de captura del Interpol, porque de eso, digo, nos vamos a ocupar. No me imagino yo defendiéndome a mí misma, porque ya bastante difícil es el proceso para una víctima, el proceso judicial es de un nivel de revictimización brutal. Entonces no me imagino tanto, la verdad, defendiéndome a mí, sino que tiene que ver con entender la cantidad de cosas que funcionan mal en el sistema, que eso sí lo aprendí desde mi experiencia propia, pero lo veo también en cada uno de los casos que se me acerca, que no parás de ver injusticias por parte de la justicia, que uno dice, bueno, que vayan a la justicia, y la justicia es un aparato que te come cruda porque no está preparado para recibir a denunciantes, ni de violencia sexual, ni de violencia doméstica, ni de violencia económica, ni de violencia simbólica. O sea, realmente falta mucho en perspectiva de género, y también me pasa mucho en relación a los niños y las niñas, que también los protocolos a seguir muchas veces no se cumplen, y no es oída la voz y son los más vulnerables, ¿no? Entonces se me mueve mucho por ese lado, más que por mi causa particular en la justicia. Y bueno, hablamos diciembre de 2018, yo me acuerdo perfectamente, yo estaba en Madrid viviendo en esos momentos y escuché, leyendo la prensa, yo ya sabía que me iba para Argentina, entonces estaba informándome mucho sobre la vida en Argentina y vi tu video y me impresionó muchísimo y lo hablé con una compañera de mi clase que era argentina y me puse un poco al día. Bueno, ese vídeo ha sido historia. Ese vídeo, la verdad, ha sido historia en toda Argentina y tú eres considerada una de las propulsoras del Me Too argentino, porque a partir de ahí las llamadas de denuncia aumentaron un 300%, Mil eh, doscientos mil 1.200, doscientos por ciento al 1.200%, 144, brutal. Brutal, y 140. el propio sistema colapsó porque tampoco estaba la infraestructura dada para recibir ese caudal. Wow, ¿y en qué momento decidiste tú sacar valor y hacer el vídeo? También me interesa el momento del rodaje, porque eso debe de ser súper duro. Mira, justo ahora estoy viendo en Netflix en Argentina, no sé si en otras partes también se habrá estrenado en simultáneo, el documental de Asquerosamente Rico se llama, de Jeffrey Epstein, perdón. Y es muy fuerte porque también son las sobrevivientes, como digo, hay muchas formas, ¿no? De denunciante, hay que ver cómo se elige. A mí no me gusta ya la palabra víctima, entonces me parece que sobreviviente o denunciante son dos formas interesantes de nombrarnos. Y veía cómo iban llevando la historia y cómo estamos pudiendo hablar de esto, cosa de lo que antes no se hablaba y sin embargo sucedía a vistas de todo el mundo. Digo, no es que era un tema del que no se sabía, no se hablaba, esa es la diferencia. Naturalizado. Y veía esos testimonios de cada una de las sobrevivientes de esta bestia de Estados Unidos, y veía, ¿no?, como puntos en común en relación a de qué manera decidimos nosotros, con mis amistades, porque no fue sola, tomamos la decisión de hacer ese video. Creo que el gran avance que hemos dado, hoy por hoy otro caso relevante en Argentina es el caso de la sobrina de Alperovich, que es un político, y la sobrina de Alperovich pudo denunciarlo sin que su nombre tome estado público. Eso Pero él me lo parece que, publicó, pero él lo publicó, aún así, él lo por, hizo público. pero bueno, sí, porque él es un misógino espantoso, y que justamente lo que quiere es revictimizarla.
pero hemos logrado un avance enorme por parte de la sociedad y de los medios de comunicación. Se ganó mucha conciencia y creo yo que tiene que ver con ese video, que en ese momento, digo, ese video es revictimizante, yo trato, no hablo de ese video, no lo veo, nunca más lo vi, lo ¿no? filmamos porque, no, lo vi solamente en la conferencia de prensa junto a la prensa y a mis compañeras arriba del escenario, a las actrices, pero yo no lo veo, no, mis amistades saben perfectamente, digo, no me exponen a tener que verlo, porque es un video que revictimiza, y porque era necesario hacerlo de esa manera en ese momento, para que no se farandulice, porque si no el tema, cada periodista iba a contar su versión de la historia, y a mí me parecía importante recobrar mi voz, y recuperar mi propia voz, ponerle mis palabras, y ser yo la dueña de esa historia. Pero creo, si me preguntás hoy por hoy, me parece que el gran avance es que ese video fue una bisagra y que hoy por hoy no le pedimos ese nivel de exposición a una denunciante, sino que, por ejemplo, el caso de la sobrina de Alperovich, que es también otro caso donde a una mujer se le planta al sistema político, que es realmente, digo, da mucho miedo. Logramos el anonimato. Más allá de esto que vos nombrás, ciertamente que él lo puso en Twitter, puso su nombre, la quiso exponer, su lógica misógina está, digo, va alineada con lo que hizo, pero desde la prensa y desde la sociedad toda hubo otro entendimiento y otra manera de tratarlo. Y entonces ahí creo que avanzamos, ¿no? Pero bueno, ahí también, concretamente la sobrina de Alperovich, volvió a verse el comportamiento machista todavía de muchas personas que no se han deconstruido, porque cuando se hicieron públicas algunas fotografías de ella, la mostraban como una mujer linda y ya eso era como igual a pecado y a insinuación. Y eso también volvió a generar otro debate en Argentina. Es terrible que por el hecho de que tú seas una mujer que pueda llamar la atención de los hombres, la gente, tu palabra pierda credibilidad. Me imagino que aquí Sí, también pasó lo mismo. sí, sí, por supuesto, y también ahí me parece que es un territorio para dar una batalla importante, ¿no? En relación a que lo que nosotras querramos hacer con nuestro cuerpo, con nuestro deseo, es una decisión propia, ¿no? Y que de lo que estamos hablando es del consentimiento o en la falta de consentimiento y del claro abuso de poder de estos hombres que han tenido un lugar de privilegio en la sociedad. Y que también no hay que caer como sociedad en creer que la única responsabilidad, que solo hay que ponerle la responsabilidad a los abusadores, ¿no? Digo, es todo un sistema el que funciona de esa manera. Digo, los medios cuando reproducen una imagen y te muestran una imagen de tal o cual manera y lo ponen con un titular que da a entender que hubo una provocación, o sea, la responsabilidad puesta en manos de la víctima, en relación a todo eso, es todo un sistema el que perpetúa la violencia. Entonces, nosotras desde los feminismos, cuando reclamamos ciertas cosas, por ahí la gente no ve el hilo conductor de eso en relación a la violencia cuando decimos ni una menos, que en realidad, digo, hoy justo estamos en este día emblemático, cuando decimos ni una menos, no decimos solamente ni una menos, digo, decimos qué relación tiene el Estado con, qué responsabilidad tiene el Estado, qué es lo que reclamamos al Estado. Bueno, necesitamos, por ejemplo, el cumplimiento de la ley Micaela en Argentina, que todos los estamentos tengan una formación mínima en perspectiva de género para que a la hora de tomar decisiones políticas o judiciales tengan una perspectiva. Le reclamamos lo mismo a los medios, porque es esto que vos decís, o sea, los medios tienen además la obligación de informarse, de no revictimizar, de no exponer a las víctimas. Yo cada vez que voy a un programa pido que no pasen el video, esto que decías, porque realmente digo, hay que trascender eso y dejar de hablar, más allá de que obvio los nombres propios generan los movimientos. Cuando generan un movimiento tan fuerte es porque en realidad está hablando de algo que es mucho más grande que esos dos nombres propios, que esa víctima y ese victimario. Entonces ahí es donde también hay una responsabilidad de toda la sociedad, ¿no? Digo, los medios de comunicación, las propias activistas. Y sí, yo cuando veo tu entrevistas por televisión o cuando las leo, también me llama la atención que escucho o que leo a una mujer que sabe muy bien de lo que habla, como que se nota que es una mujer que a raíz de lo que le ha pasado y por su interés en todo el movimiento, está informándose día tras día, porque se ve una mujer muy segura y muy tranquila y con exposición de datos y hechos que a lo mejor otras mujeres no la tienen por X motivos, pero puede ser que en tu caso eso te esté sirviendo también como una especie de catarsis.
Sí, es una gran herramienta, es eso que te decía, como cuando uno encuentra en la organización colectiva una forma de salida al problema personal, hay algo ahí que es mucho más sanador que quedarse con lo propio, ¿no? Y después también este es un sistema que si no sabes te morfa, o sea, Ujú. realmente te devora porque tiene muchas trampas el sistema que no favorece, ninguna favorece a la denunciante, menos en este tipo de delitos, ¿no? Digo, cuando vas a las tasas y ves que el 97% de los casos quedan impunes, que solamente hay un 1% de condena efectiva, son como cifras que decís, claro, por eso es tan difícil romper el silencio, por eso es tan difícil hablar, porque ahí se perpetúa la impunidad, porque no es que nos tildan de locas mentirosas cuando en realidad lo que hay es un sistema que no nos da un lugar para que podamos volcar eso que nos pasa. Entonces, frente a toda esa injusticia, y de vuelta, como teniendo la posibilidad, porque digo, tengo la posibilidad, más allá de que, digo, estamos todos precarizados, los actores, los artistas estamos precarizados laboralmente, sé que también les pasa a los periodistas, digo, vivimos un momento también de mucha precarización laboral, ni hablar con lo que nos vino encima de la pandemia. Eh, a pesar de todo eso, digo, puedo tomarme un tiempo para sentarme y leer, tengo amistades que me pueden enseñar un montón, entonces esos sí son privilegios que me puedo tomar el tiempo de decir, bueno, me informo, y como siempre digo esta frase famosa, el conocimiento es poder, realmente es poder, porque te da la posibilidad de plantarte fuerte frente a un sistema que está armado para reventar a quienes nos ponemos en estos lugares, ¿no? Y creo que a mí la única el único armado posible fue ese, pero a su vez hay algo ahí que no está bien, porque no hay por qué exigirle a una denunciante, sea el delito que sea, pero sobre todo en ese tipo de delitos, que sepa, ¿no? Debería ser el sistema el que esté preparado para recibir y orientar. Bueno, a mí justo me apasiona y me puedo poner a leer, a estudiar, a conversar con compañeras, pero no deja de mostrar una cara injusta, ¿no? Que si no sabes te pasan por encima. ¿Y cuándo empezó el proceso de construcción de Telma Fardín? ¿Empezó antes, después que se publicase el video o durante? Bueno, o medida ahora mismo, claro, cada vez un paso gradual, cada vez va evolucionando más, pero ¿fue justo antes del video cuando ya... Mira, yo estaba viviendo en México en el 2017, de hecho estaba en México en el momento del temblor terrible, en septiembre, y me sacudió mucho, me agarró el 8 de marzo del 2018, estaba viviendo allá, y me sacudió mucho lo que estaba pasando en Argentina. En Argentina se estaba debatiendo el aborto legal, seguro y gratuito. Venía de unos años antes el primer Ni Una Menos, y me pasó algo muy fuerte que veía esa revolución en las calles en Buenos Aires y en México estaba muy dormido todavía todo, entonces me agarró ahí como una sensación de que tenía que estar en Buenos Aires, más allá de que había querido ir a buscar mi futuro laboral a México, estaba trabajando allá y demás, me, me di cuenta que necesitaba el cobijo de ese movimiento que se estaba despertando en Argentina. Eh, y sabía que tenía que hacer algo con eso que estaba dentro mío y que me estaba haciendo mal y que me hizo mal muchos años, y ahí decidí volverme, recomendación también de mi psicóloga, me volví, y cuando volví sabía que tenía que hacer algo, no sabía qué, empecé como a investigar en si podía hacer la denuncia en Argentina, ahí aprendí, lo primero que aprendí en relación a las denuncias y a la justicia, que los delitos se investigan en el territorio en el que sucedieron, porque se investiga según la jurisdicción, entonces tenía que viajar sí o sí a Nicaragua, y me fueron derivando. Una amiga actriz que estaba muy metida me dijo, tenés que juntarte a tomar un café con Luciana Pecker, que es una periodista argentina que ha hecho periodismo de género desde muchísimo antes de que surgiera esta llamada tercera ola feminista, y ella me empezó a recomendar los primeros libros, me dijo, lee esto, y desde ese lugar empezó mi camino, en una coyuntura que era una Argentina que estaba debatiendo en el Congreso a puertas abiertas, o sea, con la Cámara en el Congreso y la gente mirando el debate en el Congreso, por la ley de aborto legal, seguro y gratuito, que tuvo media sanción en diputados y que quedó trunca en senadores. Entonces fue todo ese proceso que no lo hice yo sola, era una cosa social que nos estaba pasando muy claramente a todas las mujeres, ni hablar a mi generación, y encima con el plus de que yo tenía a mi colectiva Actrices Argentinas organizada,
y con un tema del que había que hablar, porque además esta persona ya había recibido denuncias y esas mujeres no solo habían sido deslegitimadas en el orden público, sino que habían sido llevadas a la justicia por el victimario, o sea, les había hecho una denuncia a una penal y a la otra civil, o sea, Común. eso en mí iba despertando, ¿no? Frente a la injusticia que estaban viviendo esas mujeres, a mí me iba despertando la sensación de responsabilidad de hacer algo, cosa que nos pasa mucho, ¿no? Que una siente que tiene que hacer algo, responsabilidad. Logré separarme de eso y entendí que era algo que necesitaba hacer yo. Entonces fue todo un recorrido, no es que hubo un día, sino que fueron días y días, y fue todo el año, porque yo en 2018 volví a Argentina en mayo, y viajé a hacer la denuncia a Nicaragua en el mes de fines de noviembre, principios de diciembre, y bueno, en diciembre, el sábado volví de Nicaragua, el domingo hicimos el video porque había que pensar de qué manera se comunicaba esa denuncia para que después no la estuvieran leyendo los periodistas desde la denuncia que obtuvieran de Nicaragua, y es un camino que continúa hasta el día de hoy, porque estamos, decir como ya está, ya me las sé todas, es un imposible, estamos todo el tiempo repensando, tratando de entender, uy, esto que me habían enseñado así como se hace, a mí que me, digo, ¿no? Como a nosotras que nos enseñaron que había que formar una familia, que enamorarse, que no sé qué, eso donde lo meto, lo deseo, no lo deseo, es como constantemente ir deconstruyendo y construyendo encima. Sí, o sea, como que tu vida cambió en 2018 y aún así hay gente también que todavía cuestiona que puedan mentir, que tu denuncia sea falsa. Eso, la verdad, me parece como realmente otra forma de perpetuar el machismo. Totalmente. Que una mujer se exponga públicamente a hablar de una manera muy gráfica para hacer comprender todo lo que sucedió, de un hecho muy traumático cuando ella tenía 16 años, y que aún así haya personas que digan que no la crean, eso demuestra que vivimos en una sociedad que todavía no está deconstruida. No, no. Y también ahí hay algo para verle a las cosas un poco el lado positivo. Yo creo que cuando hay una resistencia tan fuerte y tan clara, es porque estás tocando el punto sensible. O sea, creo que cuando realmente uno da en el blanco de eso que hay que destruir y realmente tirar abajo, se producen, ¿no? Como estos ruidos y la gente que no quiere perder privilegios, y gente a la que también, creo yo, le debe dar miedo ese cambio de paradigma o enfrentarse por ahí a cosas que le tocó vivir o que sin querer encubrió porque era otro momento. Entonces yo creo que ahí, digo, a veces obvio que me entran las balas, pero trato como de pensar, bueno, no es personal, sino que es justo lo que yo represento. Y hay una deshumanización también, ¿no? Cuando nos ven por la tele, de pronto hay como una idea de que no somos tan humanas, que no sufrimos, que no sentimos, y la impunidad que dan los medios de comunicación, las redes sociales, digo, porque a mí me pasa en la calle que, digo, jamás recibí un insulto, jamás. Una sola vez una mujer en la cara me dijo, en un baño, me dijo, yo no te creo. Y yo dije, bueno, qué sé yo, es una señora de más de muchísimos años, que yo digo, anda a hacer todo lo que se le juega a esa mujer para bancarse, aceptar, creerme, ¿no? Se le deben venir abajo estructuras con las que creció y bajo las que se mantuvo contenida. Pero mano a mano en la calle, nunca nadie todo lo que recibo es amor. Entonces yo creo que esto también tiene mucho que ver Que con de el hecho fenómeno todos de los las insultos redes. son a través de las redes, sí. Claro, el anonimato, viste, que permite decir cualquier cosa, y acá está una poniendo la cara y diciendo, te estoy contando esta historia, y además me estoy bancando las consecuencias de eso. Y bueno, y otra pregunta, ¿tú recibiste apoyo psicológico cuando te sucedió eso? Aunque no lo supiese nadie más, tú a raíz del suceso en el rodaje, ¿necesitaste una psicóloga? Yo empecé terapia a los 19 años. Hice terapia antes, a los 14, 15 tuve una primera psicóloga, pero no tuve tanto feeling, ella después se fue a vivir afuera, y en ese momento inmediatamente no hice terapia. A mis 19 empecé terapia, creí que iba por otra cosa, y bueno, estuve muchos años, y de hecho a mi psicóloga se lo conté poco tiempo, cuando volví a Buenos Aires, poco ¿Qué tiempo te antes dijo? de... No te escucho, perdón. ¿Qué te dijo? ¿Ella te aconsejó que... Ella es una de las testigos, también es difícil hablar de todo eso, porque ella es una de las que declara en mi causa, porque es la información que ella puede dar. En este tipo de delitos, el único territorio de prueba posible es la cabeza,
del victimario y de la víctima, pero sobre todo de la víctima. Y hay mucho trabajo en relación a eso, se hacen pericias, yo hice pericia psiquiátrica, psicológica, además de que declaran mi psicóloga en la causa. Entonces es un tema por ahí más delicado para hablar en los medios porque es muy trascendente en la causa. Ajá. Y para terminar, bueno, ¿cuáles son tus ideales, lo que te gustaría hacer post cuarentena? Ay, quiero a mis amigos, quiero jugar al fútbol de vuelta, jugábamos todos los martes, a la noche era como nuestro momento todos trabajamos en cosas distintas y era nuestro momento de encontrarnos en el medio de la semana y de cortar y de además mover el cuerpo, competir un ratito que viene bien, y nos moríamos de risa, después nos íbamos a tomar una cerveza y a comer pizza. Así que creo que eso es como de lo que más extraño, porque además era un ritual, desde que volví de México, era un ritual de todos los martes, y eso es lo que más extraño, porque además creo que es lo que más te vas a tardar, porque somos muchas personas en una cancha, así que creo que eso es de lo que más va a tardar. Eso, ir al teatro, hacer teatro que me venga la gente a ver, eso es otra cosa que va a tardar una barbaridad. Yo creo que esas son como las dos cosas que más extraño, viajar ni hablar, y la verdad que la militancia tiene mucho yo el año pasado viajé mucho con mi libro, y me permitió conocer mucha gente que milita, gente que está queriendo acercarse a la militancia, gente que al activismo por el feminismo, mujeres, niñas que van y se acercan y te dan un abrazo y te cuentan su historia, y todo eso lo veo tan lejano, ¿no? Hasta que no aparezca la vacuna, va a ser muy difícil que podamos tener esa cercanía. Así que esas son las cosas que más extraño y que más deseo que vuelvan a existir en esto que tanto llaman la nueva normalidad. Los pequeños detalles de la vida también, ¿no? Las cosas cotidianas. Sí, sí. Bueno, es que, a ver, el 2020 todo el mundo podemos decir que está siendo un año extraño y complicado, pero en tu caso, o sea, desde finales de 2018 ha sido como una montaña que no ha parado, o sea, se te ha juntado No, todo. Dos sí, no años para, no para. y Y el año anterior me había ido a vivir a México y eso que te contaba, me tocó el terremoto allá, así que vengo como de mucho tiempo de mucho movimiento afuera y adentro, ¿no? Porque obvio este aislamiento también genera un encuentro con una misma, que está bueno y que hay que aventurarse y meterse y reconectar con una, vivimos a las corridas, pero bueno, sí, se extrañan mucho mirarse a los ojos, porque esto es raro, estás mirando y como siento que no te estoy mirando, porque veo una pantalla igual, ¿viste? Eso se extraña mucho. sí. Pues bueno, Telma, pues la verdad un placer Bueno, haberte entrevistado, un lo placer logramos.